Bien, en esta segunda capa, ya está seca la primera, vamos a hacer la otra técnica, húmedo sobre seco. O sea que no vamos a arrancar poniendo agua sola, sino que directamente vamos a arrancar, obviamente que es húmedo porque se trabaja con agua a la acuarela, pero sobre la base que ya está seca, ¿sí? Se generan líneas más precisas con esta otra técnica y vamos a ir como remarcando. Lo que tenemos que tener en cuenta es no perder ninguna de los dos pasos que tenemos de antemano. O sea, el primer paso es la decisión de dejar qué partes quedan en blanco. Lo blanco no lo vamos a tapar y tampoco vamos a tapar todo lo que pintamos en la primera capa. Tenemos que dejar que se asome parte de toda esta textura que se nos generó. Vamos a ir oscureciendo en esta segunda instancia. Es cuando se define como bien todo el dibujo. Yo diría que es como una de las más definitivas, donde se hace todas las sombras, donde se remarca todo lo que uno quiere como oscurecer. En este caso yo arranqué con el naranja. Voy a saltear como esas celdas que tiene dentro del ala. Esto es una decisión, o sea, de cada uno. Podría haber pintado adentro también, pero ya que le dejé la luz ahí, voy a dejarle como clarito alrededor, lo que hicimos en la primera capa. Y alrededor de estas líneas que había dibujado antes, voy a ir pintando con naranja. Agarré naranja, o sea, elegí naranja porque era el color más oscuro que había usado en esta parte de arriba del ala. En la parte de abajo, en el alita de abajo, voy a usar rojo. Siempre podemos usar alguno de los colores que hayamos usado en la primera capa, como para que no nos quede tan contrastado. Podría agregar otro color, si yo quiero agregar marrón, magenta, ¿sí? Pero bueno, como ahora lo hacemos con menos agua, queda más oscuro esta parte, queda más oscuro. Si son así líneas finas, como yo tengo acá entre medio de las celdas, no voy a necesitar mucho esfumarlas. Paso una línea y ya se me mezcló, o sea, se me rellenó entre una celda y la otra el espacio que quedaba. Pero acá afuera, que yo termino con esta línea y tengo un espacio hasta el borde del ala, lo que puedo hacer es desparramar un poquito con agua. Esto mismo lo diluyo, lo desparramo un poco con agua como para que no me quede cortado. Esta técnica, al estar sobre una base seca, si yo no la diluyo y no la esfumo un poco ayudando con el pincel, nos queda cortado, solamente queda el color donde uno pasó el pincel, no se va a ir desparramando solo como nos pasaba en el primero de los casos, ¿sí? Ahí voy agregando. Si quieren, para que no quede así tan liso, agregar un poquito algún detalle por acá abajo del otro color que aparece en el ala de abajo, pueden agregar. Le agrego algún que otro borde. Si tienen algún dibujo por ahí que le puedan agregar más variedad de sombras, le pueden agregar más de un color en este. Pero siempre lo vamos a trabajar tratando de no perder todo lo que hicimos en la primera capa, que se asome, digamos. Yo acá le agrego así algunos retoquecitos de rojo, poco. Como lo naranja todavía está húmedo, fíjense que un poco se integra con lo naranja. Le agrego ahí unos detallecitos de rojo. Y ahora voy a hacer lo mismo con el ala de abajo, pero directamente arranco con el rojo. Le voy a saltear todas esas celdas que había dibujado con el lápiz. Acá, como me queda el lugar en el medio, con agua lo hago unirse. Como para que también quede medio transparente y se asome un poquito de lo que habíamos hecho abajo. No nos quede todo liso.
Primero hago lo de afuera que está más marcado, es más fácil de decidir, de divisar, digamos. Y lo de adentro, como son líneas más finitas, ahora las voy a ir marcando y las voy a ir desparramando con agua, perdón, decidiendo cuáles quiero que se marquen más que otras. Por ejemplo, acá estoy usando siempre el mismo pincel, es un pincel redondo con punta número 7, el que usé para el fondo y ahora también lo estoy usando para la segunda capa. Marco entre celda y celda, y si quiero hacerle así algunas sombritas acá adentro, le puedo como inventar alguna sombra. Agarro agua como para que me quede un poco más diluido, agua sola, y desparramo un poco. Por eso les decía que por ahí este es el más definitivo, porque son en la última de las capas le vamos a hacer solo detalles chiquitos. Esta capa es la que decide las luces, las sombras, en general se marcan como toda la forma general. Si quiero agregar un poquito de naranja también, para que no me quede tan liso, le puedo agregar un poco en alguna parte que me haya quedado muy liso, como acá, por ejemplo. Siempre que esté húmedo le podemos seguir agregando color. ¿Sí? Al cuerpito lo mismo, le vamos a dejar algún brillito para que no nos quede todo igual. Y en este caso, que es rayado, aprovecho a hacerle en este paso las líneas. Voy a pintar esta parte más oscura y acá le dejo un brillo amarillo del color de abajo en la cabeza. La antenita la vamos a hacer después cuando hagamos los detalles. Otro detalle que podemos agregar en este paso, a ver, acá le voy a pasar un poco más de agua porque me quedó muy rígido. Estoy solo desparramando lo que hice antes. Ahí está. Otro detalle que se puede agregar en este paso es si quieren agregarle un poco de textura, ¿sí? Si nosotros le agregamos textura al final, podemos como borroñar los detalles. Y los detalles son mínimos, van a ser poquitos y tienen que quedar bien definidos. Entonces, si nosotros queremos agregarle textura tanto al trabajo como al fondo, para que no nos quede liso, le podemos hacer un salpicadito o algunas manchas. En este caso voy a hacer un salpicadito y agarré un pincel de pelo de pony. Los pinceles así de pelo natural absorben más agua, entonces hacen que salpiquen más gotitas. Lo que voy a hacer es, empiezo con el amarillo. Es salpicar gotitas de los colores que vengo usando hasta ahora. Así, o sea, con unos golpecitos secos sobre la imagen. Agarro siempre pigmento con bastante agua y le hago unas gotitas que me caigan como mayormente alrededor, en el fondo, pero si caen algunas dentro del ala, nos van a generar textura. Cuando caen donde está seco, sobre la primera capa o las partes blancas, se van a ver como lunares. Y si caen en lo que pintamos recién, se va a integrar. Se van a abrir un poquito, quedan como si fuesen destellos o manchitas más integradas a lo que estábamos pintando. Hay unas manchitas amarillas, ahora voy a hacer lo mismo con el naranja, repito como pasos. Es azaroso donde cae, digamos. Por eso después a lo último vamos a hacer los detalles finales por si tenemos que corregir algo o marcar algo que haya quedado medio confuso. Y un poquito de rojo también, sobre todo en la parte de acá abajo que tiene colores más intensos, le agrego rojitos. A mí me encanta cómo queda esto de las gotitas, le suma mucha textura, le suma como una terminación para que no quede tan vacío el fondo. Eso es todo para la segunda capa. También tenemos que dejar secar bien antes de hacer la tercera.